Bueno, déjenme invitarles a ver sus Biblias a 1 Samuel 4 y voy a leer versículo 3 hasta 9. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy día Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Envió el pueblo a Silo, y trajeron de ahí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzados, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos nos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon y ganaron los filisteos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio de tenernos hoy en tu presencia para oír tu palabra. Te pedimos que bendigas el mensaje para que toque a nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bueno, en nuestro estudio de Samuel, domingo pasado vimos la llamada de Samuel como profeta del Señor, y vimos que un profeta es alguien que habla directamente del Señor con la revelación que el Señor le da, y por eso los profetas son hechos por la voluntad de Dios y no de los hombres. Y vimos que Elí, el anciano, el sacerdote anciano, fue regañado por sus pecados, pero en el capítulo 3 dijo dos cosas sabias. Cuando el Señor llamaba a Samuel y Samuel no lo entendió, dijo a Samuel: Elí, cuando Jehová te habla otra vez, diga: habla Jehová, que tu siervo oye. Y así debemos pedir al Señor que hable a nosotros y debemos escucharlo. Y la segunda cosa sabia que dijo es que cuando fue avisado que sus hijos iban a morir, dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y nosotros también debemos someternos a Dios. Bueno, ahora en el capítulo 4, la escena cambia del santuario en Silo a un campamento en un lugar llamado Afet. Y eso es donde los filisteos y los israelitas pelean 2 veces, y 2 veces son derrotados los de Israel. En la segunda batalla, los filisteos agarran el arca del pacto y los hijos de Elí son matados, y cuando lleguen las noticias a Silo, Elí mismo
cae atrás y él muere en su susto, y su nuera, quien es a punto de traer a luz, ella va en los dolores de parto y después de dar luz a un hijo, ella muere también. Y ella llama al hijo no gloria, porque la gloria se ha ido de Israel. Y si uno lee con cuidado, va a ver que esas dos calamidades, la muerte de Elí y también de la nuera, son hechos por las noticias, no de la muerte de los hijos, sino por la pérdida del arca. Y yo no puedo sobreenfatizar cuán traumático ese hecho fue a Israel. Ellos creían que Dios era invencible y que ellos mismos eran invisibles cuando Dios estaba con ellos. Y en sus mentes, cuando fue prendida el arca, o Dios les había abandonado o Dios les había fallado. Era una situación incomprensible. Y como la esposa de Fiones dijo, traspasada es la gloria de Israel. El hecho es que ellos vieron de un punto de vista, pero Dios estaba comenzando a purificar la maldad dentro de Israel. Por eso quitaba un sacerdocio corrompido e inútil, y estaba preparando que Samuel llegue a ser el juez de Israel y guiarla. Bueno, eso es lo que Dios estaba haciendo, pero en este pasaje vamos a enfatizar dos observaciones correctas que hicieron y dos conclusiones incorrectas o erróneas que hicieron con sus observaciones. La primera observación, después de la primera derrota, dijeron, versículo 3, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Buena pregunta. Pensaron que Dios iba a darles la victoria y perdieron. ¿Por qué? ¿Reconocieron la soberanía de Dios? ¿Reconocieron el poder de Dios? Y sabían que nada pasa aparte de su voluntad. ¿Creen lo que es correcto, que Dios podría haberles dado victoria? Y opinan que es significante que no les dio lo que ellos deseaban. Él quitó su ayuda y no saben por qué. Entonces hicieron buena pregunta y un hermano escribió, nuestros problemas personales, todas deben promover esta pregunta. ¿Qué me enseña Dios de él mismo, de su ley, de mí mismo, de mi relación con él, de mis pecados? Siempre debemos preguntar, ¿por qué hace Dios esto? Porque hay algo a aprender. No todos los reverses que nosotros sufrimos son debido al pecado, como el caso aquí, pero debemos considerar la posibilidad que es pecado, pero en todo debemos considerar cuál es la lección que debo aprender. Entonces, hicieron buena pregunta.
observaron bien, pero no buscaban la respuesta en la manera correcta. Ellos debían haber orado al Señor para que Él aclara la razón que sufrieron esa derrota. Ellos deben haber considerado el pacto que el arca representaba. Dijeron, ¿por qué hemos perdido? Traigamos el arco de la paz, el arca del pacto. El pacto es lo que Dios dio a Moisés, que ellos no estaban guardando. Más de todo esto, podrían haber consultado a Samuel, quien por este tiempo ya fue conocido como profeta del Señor. Pero en lugar de mirar a Dios y buscar la cara de Dios, confiaban en su propia prudencia. Y con esto no consideraban su propio pecado y así llegaron a la conclusión incorrecta para la razón para la derrota. Ellos dijeron, pues fuimos derrotados porque no trajimos el arca de Dios a la batalla. Entonces pensaban, si traímos el arca, Dios nos va a dar la victoria. Ellos miraban a las circunstancias cuando deben haber examinado a sus corazones. Quisieron cambiar la situación exterior sin pensar que lo que necesitaban era un cambio interior. Y voy a decirles que es lo mismo con nosotros muchas veces. Queremos cambiar la situación cuando Dios quiere que cambiemos el corazón. Entonces, ellos concluyeron, necesitamos el arca. ¿Dónde va el arca? Dios va a ir y Él va a dar la victoria. Y lo peor es que pensaban que el arca era Dios. Lo mejor, que donde iba el arca, Dios iba. Pero el hecho es que pensaban que podrían usar el poder de Dios como ellos quisieron contra los filisteos. Y cuando llegó el arca al campamento, oyeron el grito de los filisteos. Podemos decir que el campamento fue lleno de entusiasmo religioso. Algunos hoy día llamarían a esto un avivamiento, porque estaban bien animados para el Señor está aquí, el Señor nos va a dar la victoria. Solamente que estaban bien equivocados. No habían traído Jehová al campamento. Trajeron su arca y confundieron el arca con Dios. Confundieron el símbolo visible de Dios con el Dios invisible y pensaban que tenían poder. Y esto es una forma de idolatría grave. Su ánimo, su entusiasmo, todo fue emoción humana, no divina. Y traía confianza mal puesta porque confiaban en el arca y no en el Dios que entendieron se sentaba sobre el arca. No sé si ustedes han visto, hay una película que fue famosa hace 20, 30 años. En español se llama Los Cazadores del Arca Perdida. Y siempre pienso de la película cuando leo esto. ¿Por qué? Porque en la película hacen el mismo error que los israelitas. Es dentro de la guerra segunda y los de
Alemania y los de los Estados Unidos están buscando el arca porque piensan que el arca puede servirles como una arma para pelear contra sus enemigos. ¿Quién va a encontrar el arca? Primero va a tener esta arma poderosa. Entonces, no pensaban en el Dios del arca. Pensaban que el arca tenía poder que podían usar. Y como digo, esto es una forma de idolatría grande. Y hoy día hay muchas personas que en la misma forma buscan algo con Dios que les da poder para controlar el poder de Dios contra los que consideran enemigos o contra el mundo, sus problemas, pero piensan que ellos pueden controlar a Dios. Y voy a decirles algo. Si lees la Biblia, cada vez que Dios en alguna forma les dio un símbolo de su presencia y su poder, este símbolo llegó a ser un ídolo. En el desierto, con Moisés, cuando fueron atacados los israelitas por los serpientes, Dios hizo el serpiente, lo llevó para que todos los que lo vieron sean sanados. Pero ¿qué pasó? Nos dice que llegó a ser una piedra de tropiezo para ellos porque adoraban a la serpiente como era Dios. Luego el arca aquí, no distinguen entre el arca y Dios y piensan donde el arca ya está Dios y podemos controlarlo. Y más luego va a ser el templo. Hoy día la gente hace la misma cosa con sus cruces o sus ángeles, estatuas, dibujos de personas de la Biblia. Hay personas que yo creo que hacen ídolo de la Biblia mismo porque tienen mucha reverencia para el libro, pero no la abren para leer y buscar a Dios y quien nos dio el libro. Podemos imaginarlo aún así del culto. Si yo voy al culto, Dios me va a ayudar. Y piensan que el poder es en lo que nosotros hacemos para controlar a Dios. Y esto es una parte de la debilidad humana que pensamos así. Es cierto que debemos buscar a Dios, pero no debemos pensar que si yo hago cierta cosa, Dios me va a dar lo que quiero. Y si no hago cierta cosa, Dios no va a hacer por mí lo que yo quiero. Debemos pensar, voy a buscar el rostro de Dios y someterme a su voluntad. Porque cuando vemos la religión como una manera de manipular a Dios, estamos haciendo ídolo de nuestra religión y debemos entender que no podemos manipular a Dios. Hay que someternos a Él y buscar su misericordia. Y cuando cualquier cosa previene que busquemos a Dios de todo corazón, hemos caído en una trampa. Porque lo que Dios quiere de nosotros no es sacrificio o cosas así, sino nuestros corazones. Bueno, entonces ellos pensaban que la razón por su derrota era falta del arca, mientras fue falta de fe y relación andar con Dios. Segunda observación. Lo que hace la nuera de Elí en versículo 22. Dice, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. La primera cosa que dijo era correcta. La gloria se había traspasado de
Israel. Israel no habría sido derrotado, el arca no habría sido perdida si Dios no había alejadose de Israel. ¿Y por qué lo hizo? Por el pecado de ellos. La conclusión incorrecta que ella hizo es que la gloria se fue con el arca. Quizás pensaba que aún fue a los filisteos. Pero ella lo tenía al revés. No es que la gloria fue con el arca, sino el arca fue llevado porque ya se había ido la gloria de Dios de Israel. Él les había abandonado y no dieron cuenta. Y es triste cuántas veces pasa. El pecado de Acán en Josué 7. El ejército fue derrotado. ¿Por qué? Porque fue pecado en el campamento y Dios no pudo tolerar el pecado. Aquí, ¿quién acompañaba el arca? Los sacerdotes bien corrompidos. La caída de Jerusalén, cada vez todos decían, el Señor está con nosotros porque tenemos su religión, sus símbolos, y no dan cuenta que Dios los ha abandonado por el pecado que está en sus corazones. En muchas iglesias hoy día, donde el Espíritu Santo una vez obraba con poder, ahora la gente congrega, hacen todo lo que deben, pero no en sus corazones están buscando al Señor, no dan cuenta que el Señor los ha abandonado, que la gloria se ha traspasado, porque están confiando en sus hechos y no su relación con Dios. Y cuando llegamos a este punto, pues damos por sentado que Dios tiene que bendecirnos porque estamos haciendo las cosas correctas, cuando en verdad debemos buscar su rostro y pedir su perdón y pedirle que esté con nosotros y no presumir que ya está. Voy a decirles algo. Los señales de la presencia de Dios, de que Dios está obrando entre nosotros y que está presente con nosotros, no son gritos y todo esto de entusiasmo externo. Es arrepentimiento, convicción de pecado primero, que es pecado, y arrepentimiento que nos lleve al trono de Jesús para pedir su perdón y para buscar su gracia y buscar acercarnos a Él. Y así, cuando los pájaros quedan con David, vamos a llevar el fruto para la honra y la gloria de Cristo. Otra cosa a observar aquí. Dios permite que su nombre se lleve a vergüenza, no sé cómo decirlo, pero Él sufrió vergüenza en un sentido, si lo decimos en un sentido humano, en lugar de tolerar el pecado de su pueblo. Me interesa leer. Los filisteos pensaban del arca en la misma forma como los israelitas. Es decir, que los israelitas habían adoptado los pensamientos del mundo y los filisteos pensaban que el arca indicaba que un Dios poderoso estaba en el campamento
de Israel. Voy a decirles, cuando nosotros pensamos de Dios en la misma forma como el mundo, debemos ir a la Biblia otra vez para corregir nuestro pensamiento. Los filisteos habían oído del Éxodo y de la conquista de la tierra prometida. Ellos tenían una fe, como el mundo habla de la fe, porque creían en el poder de Dios y temían. Pero en lugar de buscar el rostro de Dios y su perdón, pensaban en esforzarse y a ser muy fuertes en resistirlo. Y en su opinión, ellos con la ayuda de su Dios conquistaron, derrotaron el Dios de Israel. Entonces, en los ojos humanos, Dios no fue glorificado cuando fue llevado el arca. Los filisteos podrían decir, nuestro Dios es más poderoso y ha derrotado al Dios de Israel. Y yo creo que muchos en Israel decían lo mismo. Y es por eso que es tan importante lo que vamos a ver en capítulo 5 y adelante, que Dios sabe proteger su nombre y manifestar su poder cuando su pueblo le falla. Pero lo importante ahorita es entender que Dios sufrió esta vergüenza, si podemos decirlo así, porque no pudo tolerar el pecado en su pueblo y que Él iba a purificarlos no importa lo que le costara. Algunos tenían que morir y el pueblo tenía que ser bajado hasta que iban a escuchar a Él. Bueno, ¿qué aprendemos del pasaje? Este episodio nos dice cuán fácil es sustituir la religión para una relación viva con Dios. Manifiesta que el pueblo puede creer en el poder de Dios sin dar cuenta que ellos mismos se han apartado de su poder. Y podemos llamarlo lo que hacemos fe, cuando en verdad estamos tratando de manipular a Dios. Entonces debemos examinar nuestros corazones y preguntar a Dios, ¿qué quieres que aprendamos? ¿Cómo va mi caminar con Cristo? ¿Estoy siempre consciente de Él? ¿Estoy siempre confiando en Él? ¿Buscándole y arrepintiéndome de mis pecados? ¿Buscando purificarme? Cristiano no es persona perfecta. Es una persona que busca acercarse a Jesucristo más y más cada día. Si tu fe es todo afuera y solamente ajustas las cosas afuera y nunca lo de adentro, necesitas pedir a Dios que corrija tu corazón. Si estás confiando en símbolos de la fe o en hechos como ir al culto y no en Dios mismo, tu fe ha llegado a ser idolatría. Solamente Jesucristo puede limpiarnos del pecado. No podemos hacer más que acercarnos a Él y buscar a Él cada día. Y también tenemos que resistir la tentación, creer, si yo hago esto, Dios va a darme lo que quiero. Debemos revelarnos, Dios no puede ser manipulado. Yo soy tonto si yo pienso que puedo hacerle hacer lo que yo quiero. Entonces oramos
que guardemos nuestros corazones en Cristo y que Él conceda que tengamos una relación viva y dinámica para que nunca se dice que su gloria sea apartada, sea aplastada de la iglesia. Mucho menos que sea traspasado sin nosotros dar cuenta que es así. Vamos a orar. Padre Santo, perdónanos que muchas veces presumimos pensar que tú tienes que hacer lo que queremos, que podemos controlarte. Padre, examina nuestros corazones, límpialos de todo pecado. Enséñanos que más importante que todo es que andemos en fe contigo. Aumente nuestra fe. Si alguien escuchando este mensaje no tiene una fe viva, que hoy día busque tu rostro en Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, entregando su alma a ti, para que lo limpie y dé nueva vida. Que tu pueblo busque tu rostro con fidelidad y que eso se somete a tu mano. Pedimos todo esto para que seas glorificado ante nosotros, en el nombre de Cristo Jesús.